Muy buenas noches. Muy bien, en esta ocasión, continuando con los videos informativos, en esta ocasión quiero hablar sobre la permanente incapacidad moral, ya que he visto por ahí un video, ¿no?, que habla pues, justamente sobre la incapacidad moral, en el cual yo veo más de esta persona, pues, que trata de justificar a este señor, pues, a este señor que era todo un mentiroso, pues, Vizcarra, ¿no? Eh, es más, no quiero ya, creo que yo en anteriores videos ya he dicho lo que es ese señor. Así que muy bien. Am, Sino que no me gusta que una persona más se vaya por su fanatismo o por su simpatía, creo que por este señor. No, está bien, quizás hacer una buena una buena recapitulación, ¿no?, yéndose a la historia la historia analítica del derecho francés, especialmente el derecho francés canónico, ¿no? Pero yo lo único que puedo decir que a este señor Vizcarra nada lo puede justificar. Yo sé que también es un congreso que no tiene pues la suficiente moral para calificarlo a este señor, para, para que lo juzgue este señor. Pero entró al mismo juego este señor Vizcarra, pues. Y al final de cuentas, creo que por casualidades del destino, a buena hora este señor pues fue vacado, ¿no? Aunque ahora continuamos con la misma situación, que es este señor pues Sagasti. El anterior metió la pata pues con el señor Antero Flores Arauz. Ya sabemos todos, menos mal los peruanos en su mayoría, ya sabemos quién es ese señor Antero Flores Arauz. Y con eso se delató prácticamente a este señor, el señor Merino. Y con respecto a Vizcarra, ya ni qué decir, pues señores. Ahora con Sagasti. Sagasti es otro señor que antes ya creo que ya en cierta forma lo he calificado como un, ya que vemos acá un permanente, ese señor creo que es un permanente bruto también, y terco encima. Muy bien, continúo. Entonces vamos a ver qué significa. Primero tendríamos que entender lo que significa lo moral y lo ético. Esta palabrita de acá. Moral y la ética, ¿no? Lo moral es la parte subjetiva, lo ético es la parte intersubjetiva. Son las relaciones intersubjetivas entre, entre los semejantes. En cambio, lo moral más va hacia tu individualidad, en tu subjetividad individual. Y para que haya una subjetividad individual dentro del plano ético que toda persona pues no se va a poder desligar de las relaciones intersubjetivas, pues primero tiene que tener una buena formación moral, como es. Y esa buena formación moral está dada, ¿no? Está dada principalmente por las buenas costumbres o las costumbres dadas dentro del núcleo familiar. Por eso digo que esto sería importante leerlo también a Engel, ¿no?, con su obra llamada La familia. Eso para entender mucho mejor de cómo las sociedades se han ido desarrollando bajo este principio, se podría decir, el principio social que es la familia, el núcleo familiar. Desde acá podemos hablar de que la moral empieza en este núcleo y después pasamos a lo ético, a las relaciones, a las interrelaciones subjetivas y que se demuestran con la objetividad de un sistema social. Eso quiero que lo entiendan muy bien, esa diferencia, ¿no? Pero el núcleo es muy importante, lo que se llama moral. Ambos, ética y moral, se basan en la misma etimología del ethos, ¿ya?, o sea, de las costumbres, de la personalidad costumbrista, mejor dicho, o que está dada
está dada por las formaciones costumbristas que empiezan en este núcleo familiar. Desde allí viene tu moral, tu buena moral. Ya, entonces, por lo tanto, vamos a ver, si tú llegas a ser un presidente, tienes dos planos, ¿no? Dos planos eh, en los cuales tú te vas a desarrollar. ¿Cuáles son estos dos planos? Uno, que tienes que tener una buena formación moral y tienes que tener una buena interrelación subjetiva. Y si ninguno de los dos existen, y que por lo visto acá, por ejemplo, el señor Vizcarra ya no los ha demostrado, de que en su interrelación subjetiva el señor siempre ha andado con quienes, con grandes empresarios, ¿no? Con grandes negociadores, se podría decir, no supuestos negociadores, porque al final de cuentas, pues, estos negociadores no tienen ni siquiera humanidad, no tienen ni siquiera una, como podría decir, ética humanitaria. Simplemente son, como dicen, máquinas de producir y punto. No les interesa nada más. Y esa es una de las formaciones éticas de este señor Vizcarra. Así que éticamente ya este señor es como decir, ya era un fracasado. Y moralmente creo que no sé exactamente cómo habrá sido educado este señor. Pero por lo visto y por lo que vemos, evidentemente, este señor está igual que como hablábamos de Toledo, ¿no? Toledo indirectamente podría decirse que te decía, pues, decir mentiritas, unas cuantas mentiritas no cae mal. Pero si eres presidente, ¿tú crees que tus mentiritas son tan inocentes como una mentirita individual? eh, no, una mentirita que tú vas a hacerlo quizás con tus semejantes en un plano familiar. Acá hay que tener bastante cuidado. Tú eres el presidente de la nación. Por lo tanto, tus mentiritas no lo puedes tomar a la ligera. Eso es de acuerdo a tu posición ética y social. Y lamentablemente como presidente ya entraste a esa posición. No puedes, no puedes decirme que vas a realizar unas cuantas mentiritas y que esas mentiritas se te tienen que disculpar. Señor, tus mentiritas mm, implican quizás hasta muchas desgracias en este país. Y ahora se está demostrando toda esa situación, señor. Y creo que ya te dije cuál era tu posición. No lo voy a repetir. Ya lo dije en otros videos. Y lo que no me gusta, como digo, es que esta persona más se deja llevar y trata de justificar a este señor Vizcarra. Y creo que la mayoría de los que salieron a protestar, los que son denominados pues como a los jóvenes, la juventud del bicentenario, creo que preguntémonos verdaderamente qué porcentaje ¿no? de esa protesta que salieron a realizar estos jóvenes verdaderamente sabían por qué estaban saliendo a protestar. Yo sé que muchos de ellos han salido a protestar justamente por respaldar a este señor, Vizcarra. Me van a decir que no, sí, muchos. Tanto así que este señor, pues, Beto Ortiz se da el lujo de decirles pulpinas también, pues, ¿no? En cierta forma también, o sea, abusos que cometen la policía, abusos que cometen la juventud también descontrolada, también yo puedo decir, pues ahí se llega a una total distorsión. Así es que acá yo no puedo echar la culpa total a un 100% a la policía ni nada por el estilo. Acá no hay, para mí no hay ninguna posición acá. No tengo ninguna posición ni por la policía ni tampoco por estos jóvenes. Muy bien, ahí.
Y estos jóvenes que se dejan llevar pues, por este señor pues, Beto Ortiz, que prácticamente lo único que busca este señor Beto Ortiz es el sensacionalismo para su programa de espectáculos o su programa para su show televisivo. Nada más es su único interés. Es lo único que le he notado a este señor Beto Ortiz. Y estos jóvenes caen en su trampita, como dicen. En la trampita de este señor. En su trampita, ¿cómo podría decir esta trampita? Pues mediática, se podría decir, ¿no? De tratar de provocar a los jóvenes y estos caigan en su jueguito, pues. Cuando este señor solamente lo que busca es eso, el sensacionalismo para alimentar su programa televisivo. Pero ya, también hablaré de este señor Beto Ortiz, porque sí, tampoco lo considero, también, o sea, considero algunas cosas que hizo bien, ¿no? Pero, pero acá viene la pregunta, ¿ustedes creen que lo hizo porque verdaderamente él se siente algo, una responsabilidad neta y que se preocupa por este país? No, lo único que yo he notado es que este señor simplemente lo único que le preocupa es que le otorguen su programita sensacionalista. Nada más. Punto. Eso es lo único. Aunque, claro, tiene un método de vida. Pues mientras acá los peruanos sigan siendo estúpidos, tu programa podrá seguir siendo exitoso. Punto. Muy bien. Entonces ya estamos hablando de la moral y ética. Ya, por ejemplo, vamos a dar un pequeño ejemplo. Acá, por ejemplo, no, yo hablo sobre una investigación. En una investigación penal se inicia, yo digo, pues no, que se inicia con una investigación preliminar. ¿Qué es la investigación preliminar en estos casos? La investigación preliminar se podría decir que es la parte relativa donde hay muchas especulaciones, donde las especulaciones se van formando con los indicios, con las pesquisas que se llegan a dar, o sea, las determinaciones lógicas, o mejor dicho, las sospechas lógicas, ¿no? De acuerdo también a lo que se pueda hallar materialmente, que son los peritos. Ya acá hablamos, por ejemplo, es como hablar de las huellas dactilares, que, ¿no? A diferencia de una huella digital, ya creo que eso, no sé si en otro video también lo expliqué, pero ya muy bien. Eh, Estas son, ¿no?, las investigaciones preliminares. Las investigaciones preliminares, para que pase a una etapa preparatoria o a una investigación preparatoria, que es a nivel de juez. La primera es a nivel fiscal, que el fiscal está a cargo y que por lo visto, esto también tengo mucho de qué hablar porque en estos meses que no he transmitido videos, yo he estado más que todo me he estado desempeñando y realizando algunas denuncias en la fiscalía y justamente voy a hablar también de eso y bajo papeles y pruebas que he recolectado ahí, de cómo actúa la fiscalía acá en el Perú y quizás de qué tan ridículas decisiones tiene. Pero voy a ver y voy a decir también lo bueno y lo malo de la fiscalía acá en el Perú, de cómo trabaja, especialmente en lugares descentralizados del Perú, como en este caso Ancash. Y el Poder Judicial, ni qué decir, porque de ese sí tengo que hablar muchas cosas, quizás no favorables para ellos. Y lo voy a decir acá con nombres y apellidos inclusive. Muy bien, para que pase de una investigación preliminar, pasamos a una etapa preparatoria, o una investigación preparatoria a nivel de juez. Disculpen que se me va algunas veces esta situación. Ya, entonces pasamos a una etapa preparatoria. Cuando pasamos a una etapa preparatoria, ¿qué quiere decir? Que prácticamente el delito ya no está en una etapa preliminar como para decir que todavía puede ser o no puede ser. En una etapa ya preparatoria, prácticamente ya casi se podría decir que se ha demostrado de que sí existe el delito. No es que casi.
Ya prácticamente ya es demostrable el delito. El delito es existente. Lo único que se tiene que ver acá es el grado de responsabilidad. Se tiene que ver, es más, quizás los puntos atenuantes, de acuerdo a las circunstancias que se dieron. Pero de que ya existe en la etapa preparatoria, de que existe un delito, ya existe, ya está comprobado. Prácticamente eso, para eso sirvió la preliminar. Entonces quiere decir que sí hay existencia de un delito. Hay existencia de un delito. Entonces, por lo mínimo, al darse una resolución, por lo menos, tiene que darse una solución efectiva. Para el responsable, de acuerdo a las, como ya les dije, a las circunstancias, se le darán las atenuaciones correspondientes y las responsabilidades también de acuerdo al grado de responsabilidad que tuvo o al grado de responsabilidades que tuvieron también otros factores por ahí. Muy bien. Eso les explico porque es igualito, ¿no? La incapacidad moral. Tiene algo parecido con la moral, con la ética. La ética ya pasamos a algo muy, muy material con respecto a qué, a la investigación preparatoria, como decir, o sea, estamos hablando de algo objetivo que el presidente ya tiene que, una mentirita acá no se puede aceptar, pues, porque tiene repercusiones, como decir, de repercusiones de alto alcance a nivel social. Así que no me vengan con esos dichos, pues, de nuestro querido expresidente, pues, no querido, ¿no? No sé, este señor, pues, Toledo, que prácticamente indirectamente decía, pues, ¿no? Eh, que, que de acuerdo a la criollada tú podías hacer pequeñas, podías tratar o hacer pequeñas artimañas como un verdadero criollo y asolapadas, ¿no? Eso está recontra mal, eso es que el pueblo, es que el pueblo, o sea, nos está tratando de estúpidos. Así es que no me vengan con ese tipo de fanatismos. No se dejen llevar por el fanatismo. Incapacidad intelectual o mental, por ejemplo, me hablan. Me habla de incapacidad intelectual o mental dentro del derecho francés. Está bien, me gusta las averiguaciones, las investigaciones. Está bien, ¿no? Dentro del derecho canónico francés. Pero, ¿cuál es la diferencia de esto? O sea, lo intelectual, desde mi punto de vista, pues, es la parte de lo que es una incapacidad, parte de lo que es una incapacidad moral, incapacidad, ¿no? Incapacidad moral. Hablamos de esto, de incapacidad moral. La moral es lo todo. No solamente ve la parte mental, la parte intelectual, eh, también ve el comportamiento o el etos, el comportamiento costumbrista, formativo de tu ser. Y eso refleja la formación de un país. Si no nos hemos dado cuenta, creo que nuestro país está enfermo, pues. Hay mucha gente que prácticamente sí eh, padece esta enfermedad, pues la enfermedad moral, la enfermedad no costumbrista de mal acostumbrado. Está mal acostumbrado a no tener autoestima. Está mal acostumbrado a no tener responsabilidades. Está mal acostumbrado a tener tendencias hacia la corrupción. Eso es nuestra realidad y esto tenemos que cambiarlo. Y da la gran casualidad, pues, que este señor Vizcarra, pues, en un Congreso que tampoco, pues, no puedo decir que se merece, pues, o que tiene la suficiente actitud moral o aptitud y actitud moral
para juzgarlo, pero creo que se dio para mí a buena hora. Se le dio, o sea, su mismo jueguito se le vino al señor así, como dicen, pues eh, le cayó a él mismo. Como dicen, no escupas al cielo que te puede caer en la cara. No, ya, al señor le cayó. Y de acuerdo a eso lo sacaron y quizás por estas grandes casualidades de la vida, yo puedo decir y puedo, ¿no? Puedo decir que este señor, a buena hora que lo vacaron. El problema es que entró otro y otro, que también son la misma estupidez, mejor dicho, acá no encontramos. Y como ya les dije, pues acá en el Perú los partidos no sirven para nada, están partidos. Así que señores, ningún partido sirve. Se los digo desde ahora. Así que vayan viendo cuál es la única persona neutral que es capaz de llevar arriba este país. O tratar de llevarlo arriba. Y para eso se necesita quizás, como dicen muchos, un superpresidente. Y que no creen la mayoría en que exista ese superpresidente. No lo sé. Pero para mí que sí lo hay. Solo que hay que saber observar. Y no me digan por si acaso de este señor, pero sí para mí está en pleno desarrollo de poder aprender, ¿no? El señor Forsyth, no lo sé, pero no lo veo. Para ser sincero, no lo veo como presidente. Muy bien, sigamos. La incapacidad intelectual o mental es parte de la incapacidad moral, es la parte. Y esta es la diferencia que hacemos en el derecho, del todo a la parte. Incapacidad moral, lo moral es lo todo. Lo intelectual, lo mental es la parte. Así es que lo moral, yo sé que en muchos, no, la ley tiene que ser bien concreto, taxativo, eso se conoce como taxativo, debe cumplir un principio taxativo, debe ser exacto. Y lo moral es muy relativo. Es por eso que les voy a hablar, ¿no? Y en el derecho se puede aplicar lo relativo de acuerdo al status quo, como dicen, el estado de las cosas actuales, ¿no? Yo sé que lo moral, pero en este caso sería un absolutismo, ¿no? Que lo único que lo va a hacer cambiar es el status quo de acá a unos 10, 20 años. ¿Por qué? Porque el status quo sí es variable. Entonces, la variabilidad de la moral va a ir cambiando de acuerdo al status quo de cada temporada o de cada época sistemática que se da y que estos sistemas van a cambiar de acuerdo a los avances tecnológicos, a los avances institucionales, sociales, ¿no? Especialmente, y, y otros factores, y muchos otros factores más quizás. Muy bien, pero vamos a hablar un poquito de esto. Moral relativa y la moral absoluta. Vamos a hablar acá. Moral relativa y moral absoluta. La moral relativa es aquel proceso en vías de concretarse. ¿No? O sea que acá entra todo, no entra netamente una definición. Lo único que lo va a transformar en algo absoluto es cuando hay una posición estable dentro de un contexto coyuntural de realidad, el famoso status quo, como les dije. Y en este caso, pues, de la vacancia de este señor, ¿no? Que se dio el presidente, tenemos que ver estas dos diferencias, de la moral relativa y la moral absoluta. Y la moral relativa, este presidente, pues, dentro de la moral relativa, como ya creo que he explicado en otro video, dentro de este tipo de moral relativa, creo que se podría justificar su vacancia del señor Vizcarra. ¿Por qué? Porque acá simplemente se tiene que buscar la positividad
este señor. Y como ustedes saben, es más que evidente que este señor era un mentiroso total. No solamente un mentiroso total, se descubrió muchos actos de corrupción que tuvo junto a sus socios y asociaciones con ellos. Así es que yo puedo decir que ya moralmente este señor ya es un incapaz. Dentro de la incapacidad, se podría decir dentro de la moral relativa, dentro de la incapacidad relativa, ya prácticamente este señor era una persona que no es evidente lo que se dio, ¿no? Es evidente todas sus mentiras, es evidente, a lo menos con esta señora que yo tengo acá un video también que inclusive hice en el Face, que lo puse cuando le realizaron una pregunta a esta señora Massetti, que estaba en ese tiempo también con este señor, Vizcarra, cuando le dijeron, mira, o sea, por una cuestión burocrática, a veces muchos pacientes no se pueden atender y es más, por estas cuestiones burocráticas, no se atienden muchas personas y es más, hay camas inclusive desocupadas, pero por esta cuestión burocrática creo que al final no llega a entrar ninguno y siguen esas camas desocupadas habiendo tanta gente que se está muriendo afuera. ¿Qué hizo esta señora? No respondió esa pregunta, lo eludió, fue evasiva, como dicen, soslayó a esa pregunta, igualito el presidente, y eso era su modo de tratar de este señor, soslayar todo tipo de preguntas, soslayar todo tipo de cuestionamientos que se hacían y soslayar frente a las acusaciones que se hacía de diferentes empresas. Porque este señor pues, se le anotaba que era un gran socio de la Confía. Igual que su antecesor, que fue el señor Kuczynski, en cierta forma. Y no sé por qué mucha gente aún creo que no siguen lamentándose su vacancia, siguen lamentándose de su vacancia. Yo dije que no sería bueno que lo sacaran ahora porque estamos en este tipo de crisis, pero se dio y lo sacaron. Me parece que está bien. Circunstancialmente creo que no, claro que no fue tampoco o el que lo vacó no es una institución, se podría decir, bien justificada para vacarlo, pero se dio la situación y yo digo por casualidades de la vida, a buena hora, a buena hora, porque este señor yo, ¿qué hubiese estado haciendo ahora dentro del gobierno? Seguir mintiendo y ahorita no solamente seguir mintiendo, sino tratar de tapar todas las acusaciones que se le puede hacer a este señor. Así es que a buena hora este señor, que asuma sus responsabilidades y que no me vengan acá a seguir diciéndome que, ¿no? Que lo vacaron injustamente. Tenemos que revisar bien lo que significa la moral. Y la moral implica todo eso. Quizás nuestra constitución pues es un poco con respecto a lo que es la permanente, la permanente incapacidad moral. Es mucho más amplio que lo que la simplemente que la, que la permanencia de incapacidad mental, ¿no? Lo moral implica ya todo eso, está dentro de la moral. Ya les dije, la moral empieza desde los setos, desde las malas costumbres. Y este señor era que más evidente, como digo acá en esta frase, la incapacidad intelectual o mental es parte de la incapacidad moral. Esta incapacidad, ¿no? A ver, acá vamos. Esta incapacidad intelectual estaría basada en la mentira, la hipocresía, sobre lo que de manera, sobre lo que de manera inteligible. Acá creo que me ha faltado, ¿no? Lo que se ve de manera inteligible, ¿no? Uno puede percibir sobre una realidad evidente. ¿Cuál era la realidad evidente acá? O sea, acá, mejor dicho,
Este señor, acá vamos a ver desde el punto de vista relativo, ¿no? Desde la moral relativa. Este señor prácticamente nos está tratando, o el señor Vizcarra nos estaba tratando de estúpidos. Acá, mejor dicho, es como decir, o sea, es como hablar de subestimar al pueblo peruano, a un pueblo. Y no solamente está subestimándonos, sino nos está diciendo que somos unos tarados mentales, pues. Y que por lo tanto este señor, pues indirectamente, ¿no? Que somos unos tarados mentales y por lo tanto este señor nos seguía mintiendo, dándonos cuenta que eso era una mentira bien absurda. Como ya les dije, o sea, eludiendo inclusive preguntas. Y es como decir, no interesa, no importa. Es mejor no les contestes, que no se merecen que les contestes a estos señores, y que eso me parece hasta inclusive una falta de respeto hacia las personas o hacia su pueblo, porque con eso les estás diciendo que son tan imbéciles que no necesita explicarnos y prefieren mentirnos. Y esta incapacidad intelectual se puede decir que no está dado hacia él, sino que él lo está cometiendo subestimando a los peruanos, al pueblo peruano, sobre una realidad, como digo, evidente. Era más que evidente que este señor simplemente estaba buscando, como ahorita este señor Sagasti, que ya, ¿no?, prácticamente se ha determinado en proteger a los grandes empresarios. Y creo que ya, más claro, como dicen, que el agua ya no puede darse, no se puede ver, ¿no? O sea, más claro que el agua, este señor ya nos está demostrando que definitivamente eso es lo que ocurre en este país. Que simplemente cualquier presidente que entre simplemente va a ser la marioneta, pues, de estos señores. Muy bien. O sea, esta última parte quiero que... en esta última parte, pues este señor Vizcarra lo que cometió fue eso, la subestimación hacia un pueblo, ¿no? Y tratar de decirles esto. Yo sé que los que salieron a protestar y todo, se fueron a veces, muchos de ellos creo que pidiendo que este señor sea restituido en la presidencia. Y de verdad, pues, creo que acá este señor, pues, sabía y habla, inclusive habla de democracia este señor. Y me pregunto, ¿sabe verdaderamente lo que significa democracia? Y que me diga a ver si verdaderamente existe democracia en el Perú. Según él, tenía un concepto de democracia a su manera, que democracia es simplemente, ¿no?, dejarse llevar por los grandes empresarios. ¿Quién se ha solidarizado acá en este país? ¿Qué empresa se siente peruana? Primero, es la primera pregunta. Para que exista una democracia, primero identifícate con tu país. Ahora yo pregunto, ¿qué empresa privada grande, ¿no?, consorcios grandes, se siente verdaderamente peruano? Es más, y algunos ni siquiera son peruanos, pues sí, es por eso que hacen lo que se les da la gana con este pueblo, que este pueblo inclusive, como está idiotizado de tanto programita estúpido, de tantas, ¿no? De tantos maltratos, creo que inclusive podría decir psicológicos que les han dado a los peruanos, de hacerlos sentir estar más abajo, que tanto así que el peruano ya no sabe ni reaccionar, mm, se va a los extremos, bien no reacciona, se queda quieto, idiotizado, o bien reacciona pero de manera muy compulsiva, muy alterada y muy violenta, que tampoco no es así. Y eso tenemos que ver, y estos señores empresarios se aprovechan de eso, se aprovechan de eso, saben cómo jugar en en estos dos papeles. Y eso es lo que siempre ha hecho quizás uno de los más grandes capitalistas, porque es Estados Unidos.
pero que ahora hasta Estados Unidos va a tener que respetar estos derechos internacionales, estos derechos humanos, porque ahora lo que interesa es eso, el derecho internacional, más que ese derecho capitalista. Muy bien, como les iba diciendo, o sea, lo que la diferencia, o sea, tendríamos que ver lo que significa la moral y la moral relativa y absoluta. Cuando existe una moral absoluta y cuando existe una moral relativa. La moral relativa, ¿no? En este caso sí, por este caso se podría hablar de que el señor presidente tendría que ser juzgado por una moral relativa, que busca la parte positiva. La parte absoluta es la que ya define si verdaderamente está en ese grado de positivismo. Y yo puedo decir que no, con esta tercera frase que puse, ¿no? Este señor comenzó a mentir, a comportarse hipócritamente. Y eso no se puede dar en su condición de presidente. Si quiere que le mienta, pues que le mienta a su esposa. A ver si su esposa le va a tolerar. Y si le tolera, ya pues allá será su problema. Pero, como ya les digo, hay que ver esta situación. No me hablen y no me definan la incapacidad moral, no de acuerdo a otras legislaciones, como una jurisprudencia, como un antecedente está bien, pero no me lo definan yéndose o tratando de justificar a una persona que moralmente, para mí, ya no estaba en esa condición de ser un moralista. Como presidente, no. Y yo ya anteriormente he dado varios videos en donde prácticamente se lo dije a este señor, se lo dije todas sus verdades. Y claro, pero este señor, claro, siempre su mejor estrategia ha sido no hacer caso, pues. Y claro, está bien, es lo que cualquier sinvergüenza hace. Pero eso bueno, es bueno. Como digo, si podía, yo no me voy a ir al jueguito de que si va a poder acá acusarme a mí también de algo, no lo sé, no me interesa eso. Si es que lo hace, que lo diga también con bases y con fundamentos. Si es que cree conocerme, porque yo veo que ese señor ni él mismo se conoce bien. Muy bien, eso es todo lo que quería transmitir y para ese análisis se tiene que ver todos estos aspectos, ¿no? La moral, especialmente estudiar la moral desde un punto de vista etimológico, no solamente etimológico, sino de las variabilidades que se pueden dar dentro de un contexto coyuntural, pues, ¿no? De una coyuntural de un momento dado, o de una realidad presente, ¿no? Y la moral relativa, que siempre va a buscar la parte positiva, va a buscar la parte positiva, aunque también estén ahí las partes negativas. Y cuando hay esas partes negativas, es a lo que prácticamente va
a tener, como dicen, una repercusión esta, este término de la permanente incapacidad moral. Prácticamente este señor, yo podría decir que sí, llegó una permanente. Ahora, la permanente, porque su etos, ustedes creen esta formación que tiene este señor, está tan formado, tan definido en su personalidad, que sí puede cambiarlo, pero a nivel ético ya prácticamente esto es inolvidable. Ya repercutió en consecuencias con muchas personas, afectando a muchas personas. Por lo tanto, su acción antimoral ya se convirtió en una permanente incapacidad moral. Espero que haya definido o haya tratado de definirlo uh, este término, ¿no? Muy bien, nos vemos. Hasta una próxima.